Bienvenidos al curso de Psicología General 2. La materia de Psicología General 2 es fundamental para la formación de los psicólogos, pues brinda a los estudiantes las herramientas y conocimientos básicos para el entendimiento integral de las corrientes psicológicas, episteme y sus orígenes para lograr un entendimiento más profundo, acercándonos a su objeto de estudio, mediante el análisis de contenidos teóricos y diversos enfoques. Esta asignatura es una extensión del curso de Psicología General 1, que busca profundizar en el campo disciplinar. Comencemos. Índice 1. Información de los subtemas. 1.1 Concepto del lenguaje. 1.2 Estructura del lenguaje. 1.3 Imágenes. 1.4 Concepto. 1.5 Trastornos del lenguaje. 1.1 Concepto del lenguaje. El lenguaje es una de las herramientas principales que tiene el individuo para realizar vínculo social e interactuar con las demás personas del entorno. Es así que el ser humano es considerado un ser social y de esa forma expresa sus pensamientos, situaciones y la situación de su entorno. Aristóteles define habla como una especie de voz articulada, y la diferencia básica entre voz y habla es el proceso de articulación que realiza la lengua. Él dibuja tal diferencia del aspecto de los órganos de vocalización. A juzgar por esta base biológica, el discurso no pertenece exclusivamente a los seres humanos, algunas otras especies animales también tienen la capacidad de hablar, y la diferencia es solo el grado de la capacidad de usar el habla. Aristóteles piensa que solo los seres humanos tienen la capacidad de usar el lenguaje. El ser humano hace la diferencia entre lo ventajoso, lo perjudicial, lo correcto, lo incorrecto, mientras que los animales pueden emitir voz sonido para expresar dolor o placer. El lenguaje humano implica no solo la facultad de la sensación, sino también una facultad superior del alma, del pensamiento. Para que esto sea posible se necesita que los seres humanos usen su mente e intelecto para controlar la vocalización completa, mientras que los animales solo expresan los sentimientos. Watson define el lenguaje como un hábito manipulatorio. Ríos refiere que esta definición carece de sentido práctico, ya que más allá de manipular el lenguaje brinda la oportunidad al emisor o receptor de otorgar los significados de un texto de acuerdo a sus propias experiencias y características lingüísticas. El lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Dependiendo de cuán complejo o sencillo esté estructurado el lenguaje tanto verbal como escrito, puede variar significativamente el nivel de pensamiento y entendimiento en el individuo. Vygotsky señala en su teoría que las palabras dan forma a ese sistema de signos que llamamos lenguaje, el cual, lejos de ser estático y universal, es dinámico, cambiante y flexible. Es el lenguaje quien permite al ser humano codificar y decodificar la información obtenida por el entorno, sin descartar que es una herramienta que nos permite construir los pensamientos. Existen muchos conceptos de lenguaje, el cual se toma en cuenta tres aspectos. El lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades, signos lingüísticos. La adquisición y uso de un lenguaje por parte de los organismos posibilita en estos formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio social. El lenguaje da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento. El lenguaje y el pensamiento están entrelazados, resulta difícil imaginar a uno sin el otro y consideramos que ambos forman parte de lo que significa ser humano. De esa manera el ser humano es capaz de entender y comprender el pasado, imagina y realizar hipótesis, además, contempla el futuro, se propone metas y realiza actividades usando la información de su entorno y de tal manera expresar a través del lenguaje sus pensamientos y sentimientos. A pesar que el lenguaje y el pensamiento se encuentran entrelazados no implica que sean igual. El lenguaje es la forma en que el ser humano se comunica, la que se encuentra formada por fonemas, morfemas y la sintaxis, que son las que constituyen la gramática. Etapas del lenguaje. 6 meses, etapa de balbuceo, discriminación auditiva para distinguir sonidos similares. 12 meses, lenguaje sencillo, vocaliza claramente, emite algunas palabras para obtener ayuda / expresar necesidades, no combina palabras, tipo telegráfico. 18 a 24 meses, combinación de palabras, frecuente combinación de dos palabras EJ, nota,
igual a, no está, progresivamente se van ampliando las frases y se añaden también adjetivos y verbos auxiliares. De los 2 a los 3 años el desarrollo del lenguaje estará prácticamente completo. 1.2 Estructura de lenguaje. El lenguaje a menudo se define como un sistema vocal arbitrario utilizado por los seres humanos para comunicarse entre sí. Esta definición es útil hasta donde llega, aunque minimiza escritura y arte. El lenguaje es más que la comunicación entre los seres humanos, es una acción social en el cual los oradores, escritores y artistas, el lenguaje es más que informar. Estructura. Sonido y significado. El lenguaje se basa en unidas universales divisas llamados sonido, fonema, los que se basan en universalidades de sonidos, y significado. En inglés existen alrededor de 45 fonemas, en español aproximadamente 22, y en algunos idiomas hasta 85, y el número de vocales es de alrededor de 11 o 12, que varía según el dialecto. Un fonema es la unidad más pequeña de una palabra que proporciona un significado específico a una cadena de letras, ejemplo, ls, p. Morfema es la unidad significativa más pequeña de una lengua, puede ser una palabra o un fragmento de una palabra, como por ejemplo un prefijo, ejemplo sol, los, slow. Los morfemas pueden ser combinados para formar palabras, se puede usar los mismos sonidos, fonemas, para producir palabras diferentes, morfemas. Gramática. La gramática es un conjunto de normas de lengua determinada que nos permite comunicarnos con los demás y comprenderlos. Como se mencionaba en las combinaciones que puede existir entre los morfemas y fonemas en la gramática, también existen reglas, las cuales se las denomina reglas lingüísticas o reglas gramaticales, las cuales son sintaxis y la semántica. La sintaxis es el sistema de reglas que gobierna la forma en que combinamos las palabras para formar frases y oraciones significativas. Por ejemplo, en muchos idiomas el orden de las palabras suele determinar el significado de una oración. Sally golpeó al carro significa una cosa, el carro golpeó a Sally significa algo muy diferente, y golpeó Sally carro el carece de sentido. El mensaje no reside en el nivel de las palabras, sino en la relación que se establece entre las palabras de una frase. El objetivo último es averiguar cuáles son las relaciones que existen entre esas palabras, con el fin de extraer el mensaje, es decir, responder a la pregunta de quién hizo qué a quién. La semántica describe cómo asignamos significado a los morfemas, palabras, frases y oraciones, es decir, se refiere al contenido del lenguaje. El lenguaje como una estructura que cambia de acuerdo al contexto cultural, no es solo un idioma, es una estructura gramatical e ideológica. La semántica tiene que tener sentido. Por ejemplo, el mar está inusualmente tranquilo esta noche. Las oraciones tienen una estructura superficial, que se refiere a las palabras y frases particulares, y una estructura profunda, relativa al significado subyacente. Componentes del lenguaje. Fonética, es la ciencia que estudia la forma en que los sonidos son emitidos por el ser humano. Fonología. La fonología es el procedimiento de reglas que sistematizan cómo los sonidos tienen que ser constituidos en sílabas y palabras. Dimensiones del lenguaje. Forma. La disciplina encargada de los sonidos es la fonética, mientras la que se ocupa de las reglas y la organización del significante o la forma de las palabras es la fonología. Contenido. La sintaxis, que hace referencia a la gramática o a la estructura del lenguaje. La función principal es realizar la combinación de las palabras de una determinada lengua. Uso. Hace referencia al grupo social e infectivo del lenguaje, en otras palabras, es la comunicación del ser humano en la vida real en la que se encuentra en diversas funciones. Función instrumental. Situación en que el ser humano utiliza el lenguaje para conseguir algo. En función de pedir. Función reguladora. Utiliza el lenguaje para actuar sobre la conducta de los demás. En función de mandar. Función interaccionar. Lenguaje que se utiliza para saludar. Función personal. En el que comunicamos a otros lo que sentimos. Función heurística. Es el lenguaje JS utiliza para recaudar información de los demás. En función de preguntas. Función informativa. Donde proporciona el ser humano información, en función de explicar y describir. Función creativa.
Se utiliza el lenguaje de forma lúdica, para el desarrollo de situaciones estética. Niveles de adquisición del lenguaje. Nivel conceptual, en el que se prepara aquello que se quiere decir. Nivel funcional, que involucra la selección de la información concreta que se utilizará, acceso léxico, y la asignación de funciones, roles temáticos. Nivel posicional, implica la organización y ajuste de concordancia. Nivel fonológico, nivel de codificación que sirva para construir un plan fonético para las expresiones. Bases anatómicas del lenguaje. Dentro del desarrollo del lenguaje intervienen los órganos bucofonatorios en los cuales son labios, lengua, paladar, maxilares, mejillas. Componente fonético fonológico. Exploración fonética y estimulación auditiva. Vocales. Diptongos. Fonemas. Inversas. Mixtas. Sinfones. Sistema fonoarticulatorio. Este sistema fonoarticulatorio se divide en 4, en el sistema soplador, sistema de lenguaje, sistema resonador y sistema vibrador. Sistema soplador, los órganos que intervienen en este sistema son, el diafragma, pulmones y la tráquea. Sistema de lenguaje, intervienen los órganos tales como, cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Sistema resonador, interviene la boca, faringe, fosas nasales, senos craneales. Sistema vibrador, laringe y cuerdas vocales. Adquisición de lenguaje. Proceso complejo que no es de escuchar, almacenar y repetir, más bien de utilizar reglas gramaticales. Romper, rompido, roto. En breve se mencionan determinantes biológicos y factores psicosociales. Skinner, el aprendizaje operante. Aprendemos el lenguaje mediante los conocidos principios de la imitación y el reforzamiento. Noam Chomsky postula la presencia de un mecanismo innato de adquisición del lenguaje. También existe influencia en el desarrollo del lenguaje por los estímulos del entorno y el intercambio social. Neurocientíficos cognitivos, el aprendizaje estadístico. Capacidad para analizar estadísticamente el lenguaje y diferenciar las palabras y las normas gramaticales. Los 2 primeros años son muy importantes para dominar la gramática, ya que el cerebro está construyendo una densa red de conexiones neurales. Resulta difícil separar el lenguaje y el pensamiento. Jean Piaget menciona que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para apropiarse del lenguaje. El niño, al ser capaz de articular a veces sin implicarle a la palabra el mismo significado que un adulto. Y papá, hombre. Estructura del cerebro relacionado con el lenguaje. El cerebro es uno de los órganos que se encuentran millones de células nerviosas o neuronas, el cual se encuentra dividido por 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El cerebro no es una textura plana, sino que existen circunvoluciones y lo divide de forma longitudinal una cisura la que permite visualizar los hemisferios. La habilidad lingüística se encuentra ubicada en el hemisferio izquierdo. Como estas funciones se concentran de un lado, se designan funciones lateralizadas. Las áreas que se encuentran involucradas en el lenguaje son las áreas de Wernicke y Broca. Área de Wernicke. El área de Wernicke permite entender básicamente el lenguaje hablado, ayuda a entender el habla y nos proporciona las palabras correctas para que el ser humano pueda expresar los pensamientos. Las funciones principales del área son: características del área de Wernicke. Comprensión del lenguaje. Reconocimientos de idiomas. Procesamiento semántico. Interpretación de lenguajes. Cuando existe un problema en esta área se puede producir el habla, pero no se lo puede entender. El trastorno que se presentaría es la afasia de Wernicke. Área de Broca. La función principal que tiene el área de Broca es la de expresar el lenguaje y la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y el control de los movimientos de la cara y la boca para poder articular las palabras. Cuando existe problemas con el área de Broca produce complicaciones en el control morfosintaxis, la encargada de la expresión y comprensión de la estructura semántica y la formulación del verbo. Además, es la encargada de la programación y la programación motora, es decir, la encargada de articular bien las palabras, fonemas y oraciones,
y corregir si existe errores. Cuando está afectada el área de Broca se presenta la afasia de Broca. Instrumentos de evaluación. Examen logopédico de articulación. Sirve para evaluar el componente fonológico del lenguaje. Edad de aplicación, 4 a 6 años. Test de inteligibilidad. Prueba de registro y mediación de la inteligibilidad del habla en niños o adultos con alteraciones graves, sordos, disártricos. Componente semántico. Vocabulario. Expresivo. Comprensivo. Ejecución de órdenes sencillas. Ejecución de órdenes complejas. Descripción de situaciones. Identificación de semejanzas y diferencias. Comprensión de historias y relatos. Componente morfosintáxico. Singular plural. Verbos regulares. Verbos irregulares. Presente. Pasado. Futuro. Pronombres personales. Determinantes posesivos. Componente pragmático. Expresión. Comprensión. Diálogo. Razonamiento. Recogida de resultados. Una vez realizada la evaluación por parte del especialista en audición y lenguaje se procederá al vuelco de resultados y valoración de los mismos. Tal análisis nos llevará a la determinación de si existe o no un retraso en relación a su edad cronológica y el desarrollo normalizado del lenguaje. Obtenidos los resultados se procederá al tratamiento lingüístico. 1.3 Imágenes. Las imágenes o representaciones mentales no verbales, visuales, auditivas, olfativas, pueden ser extraordinariamente poderosas en el lenguaje. Podemos visualizar la Estatua de la Libertad o a gente que conocemos, podemos oler la cena del día anterior, podemos escuchar a una melodía famosa, y de esa forma adquirir la información o a su vez transmitir a través del arte o una simple imagen. Imagen. Representación mental no verbal de una experiencia sensorial. Ejemplo. Abraham Lincoln. Imágenes mentales de Lincoln, su rostro barbado, su cuerpo larguirucho o quizá una cabaña de troncos. 1.4 Concepto. Los conceptos son categorías mentales para clasificar a personas, cosas o eventos específicos. Los conceptos proporcionan una forma de agrupar o categorizar las experiencias de modo que no tenemos que sorprendernos al encontrarnos con algo nuevo. En cierta medida sabemos qué pensar y no es necesario inventar una palabra para cada nueva experiencia. En lugar de ello, nos basamos en conceptos que ya hemos formado y colocamos el nuevo objeto o evento en las categorías apropiadas. Concepto. Categoría mental para clasificar objetos, personas o experiencias. Ejemplo. Cuando piensa en el concepto de ave, no piensa en cada diferente tipo de ave que conoce, ni imagina una lista de características que comparten todas las aves, alas, plumas, pico, dos patas, ovíparas. En lugar de eso pensamos en el prototipo de un ave típica, que probablemente se parece a este loro. Un pingüino no corresponde muy bien a este prototipo, pero aún así podemos decir que es un ave por su grado de pertenencia a la categoría. 1.5 Trastornos de lenguaje. El trastorno del lenguaje es un trastorno de comunicación en el que una persona tiene dificultades persistentes para aprender y usar diversas formas de lenguaje, es decir, hablado, escrito, lenguaje de señas. Los trastornos del lenguaje configuran un grupo de patologías muy diversas en relación con su origen, evolución y, por tanto, con diferente tratamiento y pronóstico, se caracterizan por un déficit en la comprensión, en la producción y en el uso del lenguaje. Las personas con trastorno del lenguaje tienen habilidades del lenguaje que son significativamente inferiores a las esperadas para su edad, lo que limita la capacidad de comunicarse o participar de manera efectiva en muchos entornos sociales, académicos o profesionales. Las alteraciones o trastornos de lenguaje pueden ser de dos tipos: temporales y permanentes. Temporales. A. En voz. Disfonía. Se manifiesta con alteraciones en la producción o calidad de la voz, tono o volumen que altera la comunicación y que tiene implicaciones en la calidad de vida. La alteración bucal que puede presentar en voz ronca, aspirada, débil, quiebre de voz, etc., además puede estar acompañada o no de síntomas agregados locales o sistémicos,
como disfagia, fatiga vocal, disnea, fiebre, pérdida ponderal, etc. Afonía. La afonía es la pérdida total de la voz. B. En la articulación. Dislalia. Las dislalias son trastornos de la articulación de la palabra, debido a las alteraciones de los órganos periféricos que la producen sin daño neurológico, clasificándolas en orgánicas a consecuencia de lesiones anatómicas en los órganos articulatorios y funcionales, cuya causa está dada por una mala coordinación muscular debido a factores etiológicos diferentes. Disglosia. Son alteraciones del lenguaje oral provocadas por determinadas anomalías o malformación de algunos de los órganos encargados de la articulación de los fonemas. Su origen puede ser congénito, generalmente por malformaciones craneofaciales, y también puede ser adquirido, cuando se deban a trastornos o lesiones craneofaciales, intervenciones quirúrgicas, trastornos de crecimiento o parálisis en algunos órganos responsables del habla. Se debe tomar en cuenta que para la intervención en primer lugar se debe considerar qué órgano u órgano se encuentra afectado. La glosolalia se clasifica en labiales. Los problemas articulatorios se producen como consecuencia de una alteración en la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los labios, labio leporino, frenillo labial superior, fisura del labio inferior, parálisis facial de uno o ambos lados, alargamiento de la hendidura bucal, neuralgias del trigémino y algunas heridas labiales. Mandibulares. Problemas en la articulación de algunos fonemas como consecuencia de alteraciones en la forma de los maxilares. Dentales. Se dan como consecuencia de una alteración en la posición o forma de las piezas que conforman la dentición debido a causas tales como la alimentación, hereditarias, hormonales. Linguales. Están ocasionadas por problemas morfológicos en este órgano, tales como macroglosia, lengua muy grande, extirpaciones quirúrgicas totales o parciales denominadas glosectomías, parálisis unilateral o bilateral de este órgano, o frenillo corto. Palatales. Tienen lugar por una malformación del paladar óseo o del velo del paladar, como consecuencia de fisuras palatinas, paladar ojival, y otras como paladar corto, fisura submucosa. Disartría. Las disartrias son aquellas perturbaciones del habla causadas por parálisis, debilidad o incoordinación de la musculatura del habla de origen neurológico que ocasiona trastorno motor sobre la respiración, fonación, resonancia, articulación de la palabra y prosodia. C. En la fluidez verbal. Disfemia. La disfemia o tartamudez es un trastorno que comporta una falta de fluidez en la emisión de palabras. Las causas de la tartamudez no han sido especificadas, aunque antes se debe de realizar evaluaciones en cada de niños si existe trastorno de Tourette. La disfemia se inicia en la infancia, típicamente entre los 2 y los 4 años de edad, generalmente coincidiendo con la aparición del lenguaje conectado, en los casos de niños con retraso evolutivo del lenguaje o del habla o con síndrome de Down, en los que la tartamudez se inicia más tarde. En la gran mayoría de los casos la tartamudez comienza sin desencadenante, en caso de los adultos está asociada con alguna lesión cerebral. El paciente con tartamudez sabe exactamente lo que va a decir, pero es incapaz de decirlo con normal fluidez por causa de involuntarias repeticiones, prolongaciones o interrupciones en los movimientos productores del habla y, consecuentemente, en el flujo sonoro verbal. Por tal motivo presenta alteraciones conductuales, cognitiva y afectiva. D. En el lenguaje oral. Ausencia del lenguaje, niño que no habla. Cuando el sujeto no habla puede deberse a reflejo de una actitud negativita, nula conciencia de la enfermedad, cuadros depresivos, trastornos esquizofrénicos. Situaciones de estrés importante, fuerte impacto emocional, bloqueo con incapacidad para articular palabras por estado de ansiedad. Ideas delirantes, negativa del enfermo a comunicarse por ideas patológicas. Alucinaciones, obedece órdenes que le indican no comunicarse. Trastorno histriónico de la personalidad, deseos de llamar la atención o desconexión temporal con el ambiente. Simulación, implica voluntariedad. Porque el enfermo no siente necesidad de comunicarse. Defectos sensoriales, sordera o retraso mental grave. Retraso en el desarrollo del lenguaje.
Como su nombre lo indica, retardo en la adquisición de las diferentes etapas del desarrollo cronológico del lenguaje infantil. Cuando un niño sigue mostrando o señalando o haciendo gestos cuando debería de hablar, es probable que exista retraso en el lenguaje y habla, debido a que no se estimula esa área de desarrollo. Por tal motivo no va a estar acorde en el lenguaje con los niños de su edad. El retraso se clasifica en retraso primario y retraso secundario. El retraso primario es el retardo en la adquisición de aprendizaje lingüístico y las habilidades que se desarrollan en el mismo, mientras que en el retraso secundario puede ser por diversas causas, en la que hay que descartar la lesión del SNC y retraso mental. Afasias. La afasia es una lesión cerebral que se encuentra en el área de Broca o Wernicke, en la cual involucra la producción y percepción del lenguaje. Existen varias clasificaciones de afasia. Se supone que las más difundidas y empleadas son la de Luria y la del grupo de Boston de Gassiwind, Goodglass y Kaplan, la cual es una reinterpretación del esquema conexionista de Lichtheim y Wernicke. Luria distingue 7 tipos de afasias, como resultado de las observaciones de un grupo de pacientes heridos de guerra. Elaboró una diagramación precisa de la situación de las lesiones y las características lingüísticas de los pacientes, en la cual se toma en cuenta distintos procesos como eslabones de la función tanto expresiva como receptiva del lenguaje. Mientras que Boston considera 2 zonas importantes en el lenguaje que se encuentra en la región izquierda del cerebro, que son las áreas de Broca y Wernicke, añadiendo la conducción. En la primera, hay una desautomatización motora y alteraciones gramaticales con un lenguaje telegráfico. En la segunda, una incapacidad para reconocer los sonidos del lenguaje acompañada de jergafasia, mientras que en la de conducción hay problemas con el lenguaje repetitivo, conservando la comprensión por una supuesta desconexión de las áreas de Broca y Wernicke. Afasia agnosia. Equivale a la afasia de Wernicke y a la afasia sensorial cortical. Por lo general, se debe a una lesión en las áreas 21, 22 de Brodmann, problemas con el reconocimiento fonológico, sordera verbal o agnosia acústica con problemas en discriminación fonológica. Afasia acústico-amnésica. Equivale a la sensorial transcortical. Lesión en las áreas 21 y 37, se caracteriza por disminución en el volumen de la memoria verbal, con inhibición pro y retroactiva de huellas audioverbales. En esta afasia existe el reconocimiento de los fonemas, la comprensión de las palabras, pronunciación de las palabras, aunque existe errores en frases largas o enunciados largos. Los simples los enciende, es decir, no entiende oraciones y enunciados complejos. Afasia anómica. Lesión en áreas 39 y 40, se caracteriza por una alteración del aspecto semántico del lenguaje. No existen problemas de comprensión, repetición, producción. Esencialmente, el paciente no puede denominar, recordar palabras de nombres de objetos. Afasia semántica. Existen lesiones en áreas 39, 40, 37, el paciente no puede denominar, recordar palabras de nombres de objetos. El paciente manifiesta problemas secundarios a fallas de síntesis simultánea, esto es, la capacidad de unificar estímulos individuales en una pauta simultánea. Las regiones afectadas tienen funciones asociativas de alto orden, representan un punto nodal fundamental en la abstracción e interpretación de relaciones lógico-gramaticales. Afasia motora eferente. Afasia de Broca o cinética. Existen lesiones en las áreas 44 y 45 de Brodmann. Se caracteriza por una alteración de la melodía cinética con fallas para establecer secuencias en el tiempo, inercia patológica, perseveraciones. Flores Ábalos, 2002. Presenta problemas en la producción de las palabras, en los cuales surge agramatismo y el denominado lenguaje telégrafo. Afasia motora aferente. Se encuentra lesionada el área 43, lo que da por resultado alteraciones de la base cinestésica del lenguaje, es decir, la articulación. Hasta cierto punto superficialmente es similar a la apraxia del habla. Se manifiesta con la sustitución de los fonemas porque de alguna manera presenta alguna similitud en la forma y modo en el momento de articular. Afasia frontal dinámica. Lesión delante de área de Broca, área 47, rasgo esencial es la pérdida de iniciativa en el proceso de comunicación lingüística. El paciente no inicia ni continúa activamente una conversación, no se encuentran problemas en la producción de fonemas y palabras, no hay alteraciones gramaticales, no se ven afectadas la repetición,
denominación y producción de series. En esta afasia el paciente comprende la información, pero el paciente responder a la información receptada no presenta una comunicación activa. Mutismo selectivo o colectivo, también denominada afasia voluntaria alrededor de los 3 a 5 años, solo habla en situaciones familiares y grupo de personas conocidas. Existen alteraciones en el lenguaje. Unos de los trastornos comunes más relevantes y demás con varias clasificaciones son las afasias, las cuales presentan diversas características en el lenguaje. Permanentes. Déficit auditivo. Alteraciones que requiere de apoyo médico, en especial por parte del área de audiología. Además es de suma importancia conocer la edad en que el paciente perdió la audición para realizar las respectivas valoraciones de la repercusión en el desarrollo del lenguaje. Parálisis cerebral. La parálisis cerebral PC como un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la época fetal o primeros años. Con frecuencia se acompaña de trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos o de conducta, o por epilepsia. Es un trastorno motor en el cual altera el proceso de la alimentación, en el momento de hablar y la utilización del lenguaje. Los pacientes que prestan PC presentan alteraciones en la forma, contenido y uso del lenguaje. Persona con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se la reconoce en los primeros años de vida debido a que presenta características tales como retraso en la adquisición de la motricidad, gateo, comunicación gestual, sonrisa, balbuceo, y además mímicas limitadas. El desarrollo del lenguaje es lento y se presenta alteraciones a nivel fonológico, sintáctico, semántico y pragmático. Autismo. El TEA, trastorno de espectro autista. Este trastorno presenta algunas características. Se considera espectro debido a la variedad de síntomas que presenta el paciente. Entre ellos está el lenguaje y la capacidad para comunicarse. Se puede realizar avances algunos de los casos. El autismo es un trastorno estático del desarrollo neurológico que persiste toda la vida y que incluye un amplio margen de alteraciones conductuales. Las manifestaciones clínicas distintivas son sociabilidad alterada, anormalidades en el lenguaje y la comunicación no verbal, así como alteraciones en el margen de intereses y actividades. El lenguaje es considerado una piedra angular en el monto de realizar la evaluación. Los niños que presentan autismo presentan alteraciones graves en el lenguaje, desde la ausencia del lenguaje, falta de comprensión, puede haber comunicación del habla y la mímica, incluso una simple disprosodia leve. Protocolo de evaluación. Historia fonoaudiológica. Exámenes auditivos. Audiometría. Impedanciometría. Logoaudiometría. Otoemisiones acústicas. Test de evaluación de lenguaje. Batería de lenguaje objetiva y criterial de Mason. Test de vocabulario de Boston. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.